Amigos y amigas, llegó el primer cierre de semana, el primer cierre de este gran mes de mayo, un mes muy especial porque es el mes de las madres. Entonces vamos a cerrar con mucho ánimo, con mucha energía. Ya sabemos, se viene el combo de la semana con una sobrecarga. En este caso nosotros utilizamos mancuernas. Tú ahí en casa ve yendo por ese implemento que utilizaste en la semana, ¿ok? Antes de empezar con el calentamiento, Super Lisette. Muy bien, eso. Con mucha energía cerramos esta semana. Amigos, ahí en el estudio también, como siempre, les mandamos un caluroso abrazo y nosotros empezamos con el calentamiento. Bien, empezamos con el movimiento de hombros. Acuérdate, agarramos esa técnica de las cuales me gusta muchísimo. Para lubricar las articulaciones es así de sencillo, no necesitamos buscar ejercicios raros o variarlo tanto, simplemente necesito activar, lubricar mis hombros, giros hacia el frente, giros hacia atrás y vamos aumentando el involucrar esas articulaciones. Entonces lanzo los codos al frente, la cabeza abajo, después la cabeza arriba y ahí ya vamos a hombros, vamos a cervicales, después meto el abdomen, lanzo espalda atrás, saco el pecho, entonces yo ya estoy activando mi abdomen, activando mis lumbares, estirando todas mis cervicales y ya estamos cada vez involucrando más articulaciones. Muy bien, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Sobre todo del tren superior ya estamos lubricados, ahora nos hace falta el tren inferior. Vamos por esos pesos muertos. En el peso muerto trabajamos todo el cuerpo. Entonces, lanzamos la cadera hacia atrás, flexionamos esa cadera. Al final, esa flexión de rodillas, tus hombros atrás, sacando el pecho, la vista al piso o en diagonal hacia el frente. Cuando te enderezas, automáticamente la vista hacia adelante. Cuando hagas pesos muertos, imagina que tienes un collarín. Entonces el movimiento es natural. Bajas y regresas. Muy bien, vamos a hacer este movimiento durante 15 segundos. Excelente. Nosotros vamos a imaginar que nos quedan 5 segundos. Venga. 4, 3, 2 y 1. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos por nuestros implementos. Nosotros tenemos a la mano mancuernas. Igual, si en un futuro puedes hacer la inversión de comprar tus mancuernas, prácticamente en todos los supers ya las puedes encontrar o tiendas deportivas y tampoco necesitas tanto peso. Entonces, un precio caro sería para 20, 35 libras, no es necesario tanto. Para 5, 10 libras es suficiente, entonces sería una buena inversión. Toda la vida lo vas a utilizar. Ok, nuestro protocolo de tiempo, nuestro combo de la semana. Primero empezamos con 20 segundos de peso muerto, martillo y press. Ok, ¿está listo? 20 segundos, espalda derechita y venga. Las mancuernas llegan a mitad de espinilla, regresas, haces ese martillo para bíceps y terminamos con nuestro press. Todas las repeticiones posibles durante 20 segundos, pero me interesa que cada movimiento sea súper técnico y estricto. Prefiero que me hagas menos repeticiones, pero porque estás cuidando esa técnica, hay que descuides la técnica y me saques muchísimas repeticiones, ¿ok? Una más, Liz. Peso muerto, regreso, martillo y press. Excelente. Muy bien. Vamos abajo. Vamos a poner una mancuerna o el implemento que hayas utilizado en una posición donde no te estorbe. Recuerda, la otra la vas a poner abajo del ombligo. Entonces, vamos a trabajar esa caja de poder con una plancha alta, la mancuerna, el implemento por debajo del ombligo y venga, inicio con ese remo que termina en una T. Vamos a hacerlo durante 20 segundos. Trabajamos bien nuestros oblicuos, nuestro abdomen, nuestras lumbares. Al jalar estamos trabajando nuestra espalda, nuestro bíceps. Al mantener el peso encima de nosotros están nuestros tríceps y hombros. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, así con estas dos técnicas es que cerramos, es nuestro combo de la semana. Parecen dos movimientos, pero en sí son varios movimientos en un movimiento. Trabajamos muchísimos músculos. Entonces, primer técnica, desglosado. Peso muerto, trabajo lumbares, femorales, glúteos, regreso, bíceps con ese martillo y por último, abdomen, hombros. Siempre que cargo un peso, involucro el abdomen. Entonces, todo el cuerpo en el peso muerto, tren inferior sobre todo,
bíceps y press. Y por último, después de que hayas terminado tus 20 segundos, dejas el implemento de forma que no te estorbe. Primero necesito esa perfecta plancha, tus brazos por debajo de los hombros, el implemento abajo del ombligo y empezamos con ese remo con potencia que termina en una T. Entonces aquí ve esa fuerza que está ganando. Si yo la dejara en esta posición, ella automáticamente está trabajando sus oblicuos y su tren superior, ¿ok? Muy bien, excelente, se ve súper, con muchísimo poder. Hacemos uno por lado, muy bien, y uno más, remo, espalda, bíceps y termino con tríceps y hombro. Y así estamos cerrando nuestra primera semana de este gran mes de mayo, mes de las madres. Espero que les haya gustado el combo semanal, 2 técnicas donde trabajamos todo el cuerpo, lo tonificamos y sobre todo le damos fuerza a esa caja de poder. Esto se forma, yo soy tu coach Memo Corral, contigo estuvo también Lizeth Raye y como todos los días y en este gran cierre de semana, amigos, regresamos las cámaras al estudio con un fuerte abrazo y sobre todo con mucho ánimo.